Hola a todos, mi nombre es Ana Fiori, soy cantante profesional desde hace varios años en la industria. También estoy estudiando psicología y estoy por concluir mis estudios en musicoterapia. Soy una gran apasionada de la música, sobre todo del canto, y me gusta combinar todos mis intereses en todo lo que estudio a nivel profesional. Así que este tema de investigación que hoy vengo a presentarles es igual de multidisciplinario que nuestro Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinaria, combinando desde la rama de la terapia psicológica, la música, la técnica vocal y también, por supuesto, todo lo que hemos aprendido en musicoterapia en este tema que para mí pues es básicamente mi camino de vida. ¿Puede el canto y la voz humana servirle a las personas como un medio de sanación, de mejorar su bienestar, de autoconocerse, de entender más sobre las emociones? Bueno, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, explorando diversas áreas de la técnica de canto, del canto propiamente como un objetivo de sanación en la música y varias cosas más. Si bien es cierto que durante muchos años se ha estado estudiando cómo es el lenguaje de la comunicación del ser humano y siendo la voz un tema muy importante en esta área, aún no se conoce a ciencia cierta cómo es que la voz comenzó a tener un origen no solo de transmisión de emociones, de orden para la sociedad, sino también un motivo religioso o de sanación. Sí existen ciertos fundamentos que vamos a hablar, que se han analizado, estudiado, que quedaron en registros durante muchos años sobre la propiedad sanadora de la voz en sí. Sin embargo, el origen todavía no es muy claro. Desde el principio de las cavernas y el estudio del hombre, tal cual como lo conocemos hoy en día, hay muy pocos registros, pero se sabe que ciertas vocales y ciertos sonidos eran articulados para motivos de caza o de transmisión de emociones. Sin embargo, el primer documento encontrado en la historia, que prácticamente podemos decir que es la primera partitura musical, fue encontrada en Mesopotamia para la diosa Nikal. Este descubrimiento nos demuestra que no solamente se utilizaba la voz con un propósito educativo o de comunicación, sino también un propósito espiritual, trascendental o de sanación. Hanutani yashasive, shinute suturi yahubugara, kudurnita shakilatsili shipri, para muchas culturas antiguas, tanto la música como la expresión oral fueron muy importantes para crear una identidad cultural y social. Tal es el caso de China, donde la música y la voz fueron parte de la medicina tradicional, o los cantos kagura en Japón, que eran orientados a la guerra. También en India, muy importante para la espiritualidad y bastante conocido hoy en día, se utilizaba la voz como un medio de sanación, como ejemplo en los cantos Veda. El canto era un ritual muy importante para las culturas mesoamericanas, tanto los aztecas como los mayas, como los incas u otras culturas que no son tan conocidas hoy en día. También formaron parte muy importante de la identidad cultural de la zona y, por supuesto, para promover la espiritualidad y la sanación entre las personas. Fue hasta la Edad Media con los cantos gregorianos cuando la voz comenzó a tener como tal una metodología. Fue el principio de los estudios propiamente de la voz, tanto a nivel artístico o cultural, como también de lo que cada nota influía o reflejaba en las emociones del ser humano. Durante el Renacimiento y el Barroco se crearon técnicas como el bel canto, que son muy populares todavía a la fecha y que fueron las precursoras de grandes estudios sobre la técnica vocal y sobre la voz en sí. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando por primera vez se descubrió la función de las cuerdas vocales y de la fonación como tal, algo muy importante para la ciencia y la medicina porque se crearon ya sistemas o ramas dentro de la misma para poder estudiar cómo se produce la voz, cuáles son sus funciones y sus diferentes capacidades, hasta dónde se podía
llevar la expresión de la voz como tal desde un punto de vista mucho más científico. De ahí nace la foniatría, que justamente estudia todo lo relacionado a la voz y cómo el sistema fonador se vincula con otros sistemas dentro de nuestro propio organismo. El conocimiento milenario de las propiedades de la voz, no solo en el bienestar de las personas, sino también en su comunicación y hasta en la espiritualidad. Y ahora, desde hace unos siglos y sobre todo de algunas cuantas décadas, cómo ha evolucionado en la medicina, nos ha permitido crear mucho mejores técnicas basadas en la ciencia y en el arte, en lo racional y en lo emocional. La voz humana se ha venido estudiando por muchísimo tiempo y despierta el interés de muchos musicoterapeutas, ya que el instrumento es propiamente nuestro. Además del método de Northrop Robbins, el de Mary Priestley, Helen Bonney y otros que hemos estado estudiando durante este diplomado, me gustaría traer la metodología y propuesta de 3 musicoterapeutas que han estado enfocados precisamente en la psicología y en los beneficios de la voz humana y del canto. Tal es el caso del profesor de canto Alfred Wolfson, quien fue uno de los primeros en usar la voz y documentarla como una herramienta terapéutica. Su técnica vocal buscaba liberar las emociones reprimidas a través del canto y explorar fuera de lo conocido en otros métodos de la época. Impresionantemente, su método comenzó por sufrir alucinaciones por estrés postraumático debido a la guerra, ya que él fue camillero en la Primera Guerra Mundial y tuvo que ver morir y gritar a un montón de pacientes, por lo que combinó esta técnica y conocimiento que tenía del canto y se dio cuenta de cómo ayudaba en el proceso propio de dejar de sufrir estas alucinaciones y para otros dentro de su labor. Para seguir incluyendo el importante papel de la mujer dentro de la musicoterapia, fue Chloe Goodchild quien creó el método de Naked Voice. Esta metodología que propone nos refuerza la importancia de la voz para desnudar el alma, para poder conectar con nuestras emociones y también buscando un punto entre la técnica de canto y el canto tradicional para poder manifestar lo que tenemos dentro. Out beyond ideas of right and wrong doing, there is a field, a singing field. Y ahora quiero comentarles sobre uno de mis métodos favoritos que he podido descubrir gracias a estas investigaciones en musicoterapia. Es de la doctora Diane Austin, quien creó un método llamado Vocal Psychotherapy, que profundiza en el autoconocimiento y la sanación emocional, combinando técnicas de improvisación vocal con enfoques psicodinámicos para abordar diferentes temas de orden mental. Me gusta mucho esta metodología porque abordamos desde lo artístico, lo vocal, también a esa área psicológica y científica que es tan importante para sustentar un proceso de investigación. Por tanto, quiero pasar a la siguiente parte. ¿Realmente la voz cantada puede apoyar en el proceso del bienestar de una persona, en su desarrollo emocional, psicológico e incluso su salud física? He dedicado más de 10 años de mi vida a trabajar con diferentes alumnos a lo largo de México, Latinoamérica, incluso Estados Unidos, Europa, con mi metodología eVoix, esperando que en algún futuro no muy lejano esta propuesta que tengo también pueda servir para otros musicoterapeutas y ayudar a más personas a redescubrirse a través de su voz. Particularmente este año trabajé con 7 personas totalmente diferentes entre sí, pero que los une una misma cosa. Todos quieren trabajar más en sí mismos y todos les apasiona cantar. Parte de mi tema de investigación no solo es leer sobre otros métodos, sino también aplicar todo ese conocimiento y ver por mí misma que todo lo que realmente me apasiona, que todo lo que quiero hacer a través de la voz y de la psicología
sí funcione con las personas. Y estoy muy contenta como conclusión de este material de contarles que durante este año trabajado he visto muchísima mejoría, no solo en los pacientes con los que he trabajado, sino también en mí misma. Y es algo que deseo compartir cada vez con más y más personas. Combinando la técnica de canto con todas estas herramientas, he podido ver un incremento en la confianza de mis alumnos, en su expresión de emociones, que también es muy importante para el arte, y en muchísimas cosas más, todas esas documentadas ya en las prácticas y en la tesina. Sin más por el momento y agradeciendo su atención, espero que hayan podido conocer un poquito más de la musicoterapia a través de mi investigación y recordarles que todos ustedes tienen esa herramienta tan poderosa y tan mágica que es la voz, que sirve para expresarnos, para relacionarnos, para saber lo que queremos, pero sobre todo para mejorar todos los días como seres humanos. Les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima.